en el texto de Timoteo, 1 Timoteo 3, versículo 8 al 3, y vamos a leer de forma alternada este texto. 1 Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer de forma alternada del verso 8 al 13. 1 Timoteo 3, del versículo 8 al 13, de forma alternada. Dice así la palabra del Señor: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y su casa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Dios eterno y Padre celestial, te damos gracias por este tiempo y gracias, Padre, por tu palabra, porque es tu voz hablando a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tenemos la plena conciencia y la certeza de que eres tú quien se comunica con nosotros, eres tú quien rompe nuestros corazones, eres tú quien transforma nuestras vidas para hacer unas vidas que te agraden a ti. Padre eterno, queremos más de ti, deseamos más de ti y deseamos que tu palabra llene nuestros corazones. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el texto que nosotros estamos leyendo y siguiendo de Timoteo nos va a mostrar cómo se va formando la iglesia, ¿no? En este caso acerca de los diáconos. La palabra diácono en griego quiere decir servicio. Algunos traductores la han llevado un poco más allá y han dicho que el diácono era aquel que era servir las mesas. Es una forma más. Y otros, más arriesgados, decían que los diáconos eran aquellos que servían, pero en los barcos, y los que iban remando los barcos, ¿no? Que eran esclavos y que iban remando para que el barco avanzara. Pero creo que el texto más fiel es la idea de diácono como aquel que sirve, como aquel que está como aquel que ha sido vocacionado y llamado al servicio. Ahora, nosotros no somos muy dados a eso, nos gusta más el ser servidos, ¿no? De hecho, nosotros compramos servicios, nosotros tenemos cosas y compramos servicios y nos gusta que nos sirvan. No nos gusta o nos cuesta mucho el dar a otros. Entonces, por eso es que cuando aparece alguien así, eso decimos, él es muy servicial. Lo vemos como una característica buena de la persona. Él es servicial porque él está dispuesto a esto, porque él está dispuesto a aquello, porque él está más proactivo a esto, pero no todos somos así. Lo interesante del texto es que llama a una idea de servicio no solo referente a algunos pocos o algunos vocacionados, sino que al servicio como un estilo de vida de todos nosotros. Jesús mismo dijo que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Él mismo dice que siendo el Rey de todos, siendo Señor de todo cuanto existe, por lo cual Él fue creado todo cuanto existe, dice: yo he venido a servir. Entonces, el servicio no debiera ser algo que nos pesa, no debiera ser algo que nos moleste, sino que algo que debiera hacer en todos nosotros. Ser vocacionado para servir. Pero ¿qué significa servir también? ¿Cómo debe ser nuestro servicio? ¿Qué significa para ti, para mí día, el ser servicial o el estar dispuesto al servicio, no solamente de la iglesia, de tu familia, sino que de la sociedad? Porque una cosa que nos olvidamos muchas veces, y lamentablemente hay corrientes de iglesias que han olvidado, que el servicio no solo comienza o termina en la iglesia. El llamado de servicio de la iglesia, o quiere decir de tuyo y mío, de todos nosotros, no termina en cuatro paredes. Somos vocacionados para servir a un mundo caído. Recuerda, eres sal y luz de la tierra.
Así que no solamente somos llamados, y la Biblia dice que somos llamados primeramente y mayormente cuidados de la iglesia, sin duda. Pero no dice nunca exclusivamente. Tú tienes una vocación, un llamado de servicio también para aquellos de afuera, para aquellos que no conocen de Cristo. Quizás para aquellos que nunca van a conocer a Cristo. Pero debes tener un llamado a servicio. Debemos estar dispuestos a servir a otros. Debe ser nuestro anhelo, así como Cristo sirvió, nosotros servimos. Recuerda que Jesús hizo cantidad de milagros y no todos de ellos terminaron en gente convertida. Muchos de los milagros de Jesús, mucha gente que recibió el milagro de Jesús, mucha gente que fue sanada, que fue transformada, que fue reinsertada socialmente, en el caso de los leprosos, todos ellos que recibieron la bendición de ser sanos o un milagro, no todos ellos fueron cristianos después. Muchos de ellos ni siquiera siguieron más a Jesús. Muchos de ellos ni siquiera pertenecían a sus discípulos, pero habían recibido la misericordia del Señor. Entonces nos llama a ti y a mí a tener una dimensión más amplia del servicio del diaconado. En términos eclesiásticos, lamentablemente también se ha pensado que el diácono es simplemente aquel que da el agua al predicador, o el que cambia, no sé, hace aseo, cosas así. Cuando es una cosa mucho más amplia, mucho más rica, el servicio del otro. Este texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo le da una dimensión mucho más amplia a la idea del servicio. Y es la idea que nosotros tenemos que entender para ti y para mí, para entender cómo debemos ser un pueblo servicial. Mira el versículo 8 y 9. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no viciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Si tú te acuerdas en los versículos anteriores, cuando hablamos acerca del obispo o del presbítero, también empezaba con que debe ser honesto, sin doblez y no dado mucho vino. Pero aquí agrega que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cómo debemos ser nosotros, hombres y mujeres serviciales, con una conciencia limpia? Eso quiere decir sin prejuicios. Nosotros muchas veces tenemos prejuicios para ayudar. Tenemos prejuicios para servir a otros. O tenemos intereses creados para servir a otros. Ok, voy a servir, voy a apoyar a otra persona, voy a ayudarlo, pero con una retribución. Quiero algo a cambio. Porque no voy a hacerlo porque sí. A nosotros nos gusta que haya una retribución cuando nosotros estamos dando algo. Sin embargo, el texto está diciendo que hagan esto con limpia conciencia. Que si tú haces y debes hacer una ayuda, un diaconado, una asistencia a otro, en ti y en mí no debe haber un deseo de revancha ni un deseo de ganar alguna cosa. Debo hacerlo con limpia conciencia, no buscando la retribución, no buscando lo que otro me puede dar. ¿Qué le podíamos dar a Jesús? Jesús, cuando hace los milagros, ¿qué podía recibir? ¿Qué es lo que le podían dar? ¿Qué le podían hacer? ¿Dar dinero? ¿Hacer una estatua por su nombre? Nada. Nada podían darle. ¿Qué le podías dar tú a Jesús? ¿Qué le podías dar tú a Dios? Sin embargo, Dios envió a su Hijo. Nos olvidamos de que el acto más hermoso de preocupación por el otro ha sido el de Dios, que envió a su Hijo para rescate. Y no esperando nada a cambio. Él no es más Dios si tú oras o no oras. Si tú estás enojado con la vida, si tú no quieres saber de nada de nadie, Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de ser un Dios lleno de amor y misericordia. Dios no es más Dios gracias a nosotros. Dios no sube su apoyo o su popularidad por nosotros. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el eterno, soberano, todopoderoso, lleno de amor y misericordia. Somos nosotros. Somos tú y yo los que perdemos cuando no ejercemos nuestra vida cristiana.
Somos nosotros los que nos empezamos a apartar, nos empezamos a enfriar, cuando no somos nosotros los que, con limpia conciencia, no buscando retribuciones, obedecemos a lo que Dios nos mandó. Estar preocupado del otro no es una opción cristiana, es un deber de cada uno de nosotros. Tener misericordia del que sufre no es una opción cristiana, es un deber tuyo. Sufrir con el que sufre, llorar con el que llora, alegrarte con el que se alegra. Es parte de nuestra vocación cristiana. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos sido fríos frente a eso? Todos tenemos muchas cosas que hacer. Todos estamos apurados. Y no dedicamos tiempo a esas cosas. Anoche a mi hijo Santiago se le ocurrió despertar a 2 de la mañana. Y él creía que estaba todo bien. Entonces se acostó arriba mío, no encontró nada por subirse a mi cabeza y dormir en mi cabeza y en mi cuello. Ahí estaba durmiendo. Obviamente yo tenía mucha alegría en ese momento cuando lo sentí ahí y lo quería solo sacar y él no se agarraba hasta que dije, ¿sabes qué? Voy a disfrutar esto. Y le empecé a hacer cariño en la espalda. Bueno, en realidad él me obliga, él tiene una mala costumbre, tomarte la mano y hacerte cariño donde él quiere que le hagan cariño. Se cayó en la espalda y se quedó dormido. Pero disfruté ese momento. Pero mi primera actitud fue sacarlo y tirarlo lejos y que la mamá se haga cargo de él. Porque no disfrutamos ciertos momentos. Y al final cuando empecé a disfrutarlo, se durmió y fue bueno dormir con él. Eso es lo que a nosotros nos pasa cuando nosotros no servimos con limpia conciencia, no disfrutamos la vida del otro. Pero cuando hacemos con limpia conciencia, con tranquilidad, sabiendo de que lo que estamos haciendo es obediencia a Dios, no para nosotros, entonces estamos haciendo de manera correcta el servicio al otro. Tú y yo, como miembros de una congregación, como miembros de una comunidad, debemos servir al otro con limpia conciencia. Mira el versículo 10 y 11. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Como les decía la semana pasada, el texto acerca de los obispos y presbíteros se refería solamente a hombres. Sin embargo, el texto de los diáconos, el apóstol Pablo agrega a las mujeres como parte del servicio del diaconado. Y sabe una cosa linda del texto de ahí, es que las mujeres cumplieron un rol muy importante en la iglesia primitiva y en el ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan cuando está Jesús, los discípulos en el aposento alto, están ahí orando? ¿Qué más estaban? Mujeres. Estaban ahí orando. En el ministerio de la iglesia primitiva, las mujeres juegan un gran rol. ¿Y saben cuál es ese gran rol? Eran mujeres de oración. Las que apoyaban con oración y cuidaban orando por la iglesia eran ellas. Ellas estaban ahí junto con los hombres. Pero eso es lo lindo de esta iglesia, que la iglesia no tenía una división. No era hombres acá, mujeres allá, no. Estaban todos. Pero las mujeres estaban orando para que Dios cuidara de los hombres que estaban predicando. Entonces por eso que le dice, sean honestas, no calumniadoras, sino fieles en todo. Para ser serviciales, para tener una iglesia que sirva a otro, aparte de tener una limpia conciencia, debemos ser fieles en nuestro llamado. No todos hemos sido llamados a lo mismo, pero sí todos tenemos una misma obligación, que es ser fieles. Y cuesta ser fiel. En un mundo de infidelidades, cuesta ser fiel. A nosotros nos cuesta ser fieles. Nos cuesta eso. Mi papá, obviamente es mayor, tiene 75, por ahí, cerca de los 80 años. Le gusta mucho el fútbol, nosotros siempre hablamos de fútbol. Y una cosa que nunca va a entender es cómo un jugador se cambia de club. Él no entiende eso.
Él no entiende que un jugador que haya jugado en Colo-Colo vaya a jugar a la U. Eso no se puede hacer. Eso no puede ser porque eso es ser infiel. Y él lo enoja mucho cuando un jugador cambia de club. Entonces hace poco conversamos porque un jugador, el Mauricio Isla, que siempre lo queda de la U, y está jugando en Católica. Y él me llamó para decirme, ¿viste lo que pasó? ¿Qué pasó? No sabía que estaba hablando. Se cambió, se fue a la Católica el Guaso Isla. Y es de la U. Ya, después conversamos, porque en realidad no era un tema, pero él no logra entender eso. Pero solo pasa con muchas cosas así. Hay gente que ve solamente noticias de un solo canal y no ve otro canal, porque se siente hasta como infiel cambiar de canal. Hay gente que es de una sola idea y no cambia a otra. Hasta las pequeñas cosas cotidianas, mostramos que muchas veces somos infieles. En tus pensamientos, en tus ideas, y muchas veces, y tristemente, en nuestra fidelidad a Dios. ¿Qué dice Dios del pueblo de Israel? Ustedes son un pueblo infiel. Porque a la primera que pueden se arrancan otros dioses. Recuerden el texto más triste de la Biblia, según yo, el texto más triste de la Biblia es: ustedes no rechazaron a ti, le dice el profeta, sino que a mí. Ellos cuando pidieron rey, ellos no estaban despreciando al profeta, estaban despreciando a Dios. Queremos un rey como todos los pueblos. No queremos un Dios que no podemos. Queremos un rey. Y Dios les da otro. Y tú cuando lees el libro de los jueces, ¿qué vas a ver? Que aparece un juez que va súper bien. Al primer mes todos los aman, fiel a Dios. ¿Y qué pasa el juez? Se corrompe. Se muere ese juez. Aparece otro juez. 2 veces bien. ¿Qué pasa con ese juez? Vuelve a caer. El pueblo infiel, siendo infiel siempre. Tú y yo somos llamados a ser fieles. No a nuestras convicciones, no a nuestras ideas, no a lo que nos gusta. Ser fieles al llamado de Dios. Servir a otros no es una opción para ti y para mí. Servir a otros no es una cosa que a ti te pueda gustar o no gustar. Ser fieles es una obligación cristiana. Debemos servir a otros con fidelidad. Debemos amar al otro con fidelidad. Mira cómo termina el versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Creo que una de las cosas interesantes del Evangelio es que Dios podría, sin ningún problema, decirnos: hagan esto y punto, y no dar explicaciones. Dios podría decirte: tienes que hacer esto, y no darte ninguna explicación, porque tú tienes que hacerlo y es una obligación. Pero si tú ves, solamente cuando habla acerca de la santidad, dice: sed santos porque yo soy santo y punto. Pero muchas veces Dios explica por qué y nos da razones. Nosotros somos criados en una época, la mayoría de nosotros fue criado en la relación con nuestros padres, en el que el no es no, ¿cierto? Tú decías: ¿pero por qué? ¿Por qué no? Y no había una explicación hacia ti. Mi papá jamás me explicó, mi mamá jamás me explicaron el por qué no. Yo tengo que explicarle a mi hijo por qué no. Pero a mí nunca me dijeron por qué no. O cuando a todos les pasaron, a alguna manera les pasó, cuando dijeron: ¿qué hay de almuerzo? ¿Qué te decían? Comida. ¿Qué es? Como. No me gusta. Como. Yo mismo tengo que preguntarle qué va a comer. A mí nunca me dijeron eso. Nunca me dijeron: oye, ¿te gustaría comer esto hoy día? Ni por si acaso. Para el cumpleaños, humitas, siempre. Pero, porque estoy en febrero, pues hay choclos, humitas. Pero nunca más. Así fuimos criados todos nosotros. El no porque no,
sí, porque tienes que hacerlo. El texto dice que tú y yo debemos ser serviciales, porque entre más cumplamos nuestra vocación, nuestra fe en Cristo aumenta. De alguna forma, el ser obedientes al llamado al servicio tiene un beneficio para ti. Conoces más a Cristo. Te pareces más a Cristo. ¿Cuál debe ser tu esperanza? ¿Cuál debe ser mi esperanza como cristiano? Parecerme más a Cristo. ¿Qué es lo que yo debo desear? Parecerme más a Cristo. Y eso es lo que está haciendo. Cuando estás cumpliendo tu vocación, cuando estás cumpliendo tu llamado, cuando estás cumpliendo y siendo obediente a servir a otros, estás conociendo más a Cristo. Y tu fe está puesta correctamente en Cristo. La iglesia primitiva tiene que mirar no a lo que está pasando en el mundo, no a lo que pasa con ellos, sino que cómo parecernos más a Cristo. Son generaciones que no han conocido a Jesús físicamente, pero que el mensaje de Cristo está ahí. Parezcámonos más a Cristo, seamos más iguales a Cristo. Y eso es lo que debiera buscar la iglesia. Eso es lo que debiera ser lo que tú buscas día a día. ¿Qué estás buscando? ¿A quién te quieres parecer? ¿A quién quieres imitar? Todos nosotros pasamos por imitar a alguien. A todos nos gustaba alguien, nos imaginamos eso y queríamos hacer eso. Todos los que nos gustaba la pelota nos jurábamos a un jugador. Todos los que nos gusta la música les gustaba algún músico y se quería parecer a ese músico. O a cualquier persona, hay un deseo siempre, sobre todo cuando somos adolescentes, queremos parecernos a alguien. Estamos buscando nuestra identidad ahí. Pero hoy que somos creyentes, deberíamos buscar nuestra identidad en Cristo. ¿A quién debo parecerme? A Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Ayudó al pobre, al que estaba huérfano, a la viuda, a aquel que necesitaba. Jesús tuvo misericordia. No buscó retribuciones, no buscó que la gente le aplaudiera, sino que buscó cumplir la voluntad de Dios. Cuando somos serviciales, cuando somos una iglesia diaconal, nuestro yo muere para empezar a vivir, para amar al otro. Busca cuidar del otro. Busca cuidarlo con limpia conciencia, siendo fieles. ¿Para qué? Para que nos parezcamos más a Cristo. Ahí debe estar nuestro deseo. Parecernos más a Cristo. Para eso, la limpia conciencia y la fidelidad deben ser lo que te debe caminar, lo que te ayuda todos los días a andar por la vereda correcta. Oremos al Señor. Padre eterno, buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por llamarnos a ser un pueblo diaconal, un pueblo que sirva y que esté dispuesto a amar al otro. Padre eterno, descansamos en ti y rogamos que nuestro corazón sea transformado y cambiado para que te busquemos más y más todos los días. Señor, te damos gracias y te alabamos en nombre de Jesús. Amén.